La creatividad es una actitud que el hombre, desde luego, está clarísimo que lo parte desde el corazón y desde las tripas, pero sin duda alguna es importante una preparación y una dedicación intensa para que esa creatividad sea seria y, desde luego, de historia. La Escuela Kunsthal ha decidido este año salir de su espacio y actuar dentro de otro que se llama Factory en Irún, y allí han traído alumnos y profesores una iniciativa muy interesante relacionada con la ciudad, visto desde un espacio de herramienta hacia el vídeo. Son 6 grupos, con cada grupo unos 8 o 12 participantes, y hoy van a hacer esa presentación para que podamos ver cuál es la actitud y la proyección de esta escuela Kunsthal con estos alumnos. Tengo junto a mí a uno de los profesores, a Gaizka Zuazo, y vamos a hablar con él justamente de esta presentación que hoy tenemos aquí en Factory. Gaizka, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo ha sido la proyección de esta iniciativa hacia los alumnos fuera de su espacio de trabajo y de estudio? Y sobre todo quiero que me expliques quién ha tenido esta idea sobre el error, o cómo era el no. Bueno, el leitmotiv o el hilo conductor ha sido un dicho que es errare humanum est, y a partir de esa idea del errare pues hemos trabajado con la connotación del error, del fallo como base de la experimentación, y del errar, del andar y del moverse, del desplazarse, como dos ideas fundamentales del trabajo de un diseñador, ¿no? Y del trabajo creativo, al fin y al cabo. Entonces, bueno, como decías, hemos planteado 3 días en los que salimos de la escuela. Eso ha sido muy interesante, ha sido un trabajo intenso. Yo creo que los alumnos además lo han agradecido, salir un poco de ese ámbito en el que, como muy diario. Y bueno, en Irún Factory hemos estado genial, ha sido un espacio perfecto para trabajar juntos. Hemos estado alumnos de las 3 disciplinas en un espacio muy abierto, desarrollando un taller en el que el primer día ha sido trabajo intenso aquí, de un poco pensar, idear y planificar una serie de acciones, que el segundo día hemos desarrollado ya en Irún, en la calle, en la ciudad, una serie de acciones que lo que buscaban era generar experiencias de la ciudad. El objetivo principal del taller era experimentar la ciudad, era vivirla de una manera como más intensa, vamos a decir, o menos, no desde de lo analítico, sino más desde lo experimental, desde lo experiencial. Y el último día, el día de hoy, era un día de recopilar todas esas experiencias, todo ese material, esas vivencias, editar una pequeña píldora audiovisual, y hoy nos la presentan y hoy la cuentan, a ver qué tal. Bueno, entonces tenemos que disfrutar desde luego de esta, me parece, interacción, ¿no?, entre una escuela que es Kunsthal, que lleva ya 12 años, creo, existiendo en Irún, y que realmente me parece que la idea de salir de su espacio para poder, ver qué lazos tiene, ¿no?, la gente joven hacia su ciudad, y bueno, qué capacidad tiene de encontrar ese errar, de 4 formas diferentes, me parece que se define esta palabra, errar, y que ellos luego, como muy bien ha explicado Gaizka, han ido elaborando un vídeo, sobre todo, que esa es la intención principal, porque me comentaba un compañero tuyo que no es el resultado final lo que importa, es decir, la estética bien elaborada de ese vídeo, sino más bien el proceso de investigación y la salida hacia la ciudad, y cómo ellos captan ese riesgo o ese concepto, y luego pues lo traen aquí para que lo podamos ver como una experiencia, ¿no? Sí, eso es. Lo interesante no es tanto el vídeo o los vídeos que vamos a ver hoy, no son tanto el resultado de una acción, no son tanto el objetivo del taller, sino que son una herramienta, ¿no?, para registrar y contar algo que ha pasado, ¿no? Y lo que ha pasado es eso, es gente joven, estudiantes de diseño con muchas ganas y mucha creatividad, que lo que han hecho es tener una interacción con la ciudad,
que es una cosa que no he dicho antes, con la ciudad en su realidad más física, digamos, de sus calles, de sus espacios, de sus colores, de su tal, y también en su realidad social, ¿no? De su gente, de su público, de sus niños, de sus mayores. O sea, la idea era también interactuar, ¿no?, con la gente, hacerles partícipes, y esperamos también, nuestra idea era que algunos de los que han participado por la ciudad vinieran hoy aquí a Irún Factory y pudiéramos compartir con ellos también sus experiencias. Muy bien, Gaizka, tú eres profesor de la Escuela Kunsthal. ¿En qué rama estás? Yo soy profesor de proyectos de paisaje, de paisajismo. Sí. O sea, ¿que estás con Íñigo Segurola también, o...? Bueno, Íñigo ya no está en la escuela, pero sí, bueno, yo le sucedí, digamos. Sí, yo vine después. Porque claro, creo haber entendido de que hemos dicho que son 6 grupos que están además mezclados. Es decir, toda la escuela ha participado, excepto creo que los de Proyecto Último, que ahí están bastante liados con su trabajo final, pero todos los demás se han mezclado, aunque tengan una especialidad concreta, no se ha distinguido esa rama, esa ramificación. Se han juntado, me imagino, de forma aleatoria porque se conocen, ¿o cómo ha sido, Gaizka? Pues sí, son estudiantes de 3 ramas del diseño. Uno es interiorismo, diseño gráfico, gráfica publicitaria y diseño de jardín, paisajismo, ¿no? Y los grupos, tanto de alumnos como de profesores, han sido no ha sido aleatorio, los hemos ido juntando un poco por habilidades, por capacidades, por sensibilidades, pero sí, totalmente mezclados. Las 3 titulaciones mezcladas, profesores también unidos también un poco por afinidades o por intereses o tal, pero todo el mundo mezclado, un trabajo transversal en el que no importa realmente cada uno, no importa demasiado la titulación de la que venga, sino más los intereses personales, ¿no?, de cada uno y la forma de ser de cada uno. Dime cuál es la intención con este planteamiento, porque estamos hablando de una escuela donde los alumnos siguen siendo alumnos y se encuentran, pues bueno, en una situación actual, ¿no?, como la que habéis planteado, pues ya no tanto como alumnos, porque ya son creadores de algo, ¿no?, aunque de una forma, hemos dicho, muy de brouillon, como dirían los franceses, ¿no?, muy de apunte y de a ver qué podemos conseguir y cómo lo hacemos para conseguir algo, ¿no? Uno se dedica, por ejemplo, al diseño y está estudiando diseño concreto y ahora de repente le metís en otra rama. Esto me imagino que habrá costado un poco, ¿no? ¿O no? Sí, cuesta porque claro, efectivamente ellos están en una dinámica de trabajo constante, más o menos predecible, y de repente les sacas, y por eso el primer día es un día de referencias, es un día de conceptos, de explicar bien las cosas, de lo que se quiere, de las ideas, de dónde viene todo esto. Y luego ya es cuando se ponen a trabajar, ¿no? El objetivo al final, más allá, como decía, de un resultado tal, es que ellos vayan teniendo una serie de herramientas también que les permitan un poco buscar su sitio, o hacer su sitio en lo que les rodea, ¿no? En la escuela se están preparando también para salir ahí a un mundo y buscar un poco un espacio individual en un espacio colectivo, ¿no? Entonces, más allá de las herramientas del análisis, de la investigación, del estudio, que son fundamentales, ¿no?, como complemento creemos que es importante experimentar y probar y buscar haciendo, ¿no? Entonces, bueno, son experiencias que les ayudan a eso, a generar otro tipo de mecanismos para buscar su espacio. Y el vídeo, bueno, porque esto también es digo, bueno, pues la forma de explicar quizás esa evolución de investigación, habéis querido que sea con el vídeo, porque podía haber sido con una instalación, podía haber sido pues quizás con apuntes de dibujo de otras cosas, pero sin embargo es el vídeo. ¿Por qué se ha elegido esta metodología? Y supongo que tendrá una explicación, quizás por el tiempo en que corren ahora las artes. Pues sí, por eso, y bueno, y porque es una técnica. A ver, en realidad no se les pide como tal vídeo, tiene que ser tiene que ser audiovisual. Pueden ser también imágenes con algo de audio y tal, pero bueno, sí, la mayoría al final son vídeos, son secuencias, uniones de secuencias y tal. Es una herramienta con una capacidad expresiva muy importante. Ellos la trabajan en la escuela. Inmediata, perdona, también, porque date cuenta que es una cosa espontánea, que el alumno va a la calle y busca una información concreta que cree que la va a encontrar
Y claro, el resultado es lo que en ese momento está surgiendo. Y el vídeo quizás es un poco la muestra de esto que les está ocurriendo. Cuando tú tienes una obra terminada, una instalación, por ejemplo, ya es un objeto que ocupa un espacio y ya se supone que está pues totalmente cerrado, ¿no? Pero el vídeo, tal como lo habéis hecho, yo creo que es una posibilidad de apertura hacia quizás no una conclusión que no parece ser efectivamente lo que interesa, sino más bien esa evolución hacia dónde y quizás dónde terminará no sabemos, ¿no? Sí. Sí, bueno, es como... Efectivamente, no es un final, ¿no? El vídeo son pequeñas semillas que continúan ese proceso, que generan más preguntas, que generan más dudas, más intercambio de opiniones de todo lo que ha pasado y eso, y lo que decías, ¿no? Sobre todo con los tiempos con los que trabajamos en el taller, es una herramienta de trabajo que va muy bien, o sea, para que ellos puedan realmente conseguir hacer algo que les ayude a contar lo que han hecho, ¿no? Todo el proceso del taller de una manera clara, directa, potente, porque hacen cosas realmente muy visuales, con mucha fuerza. Es una herramienta que a ellos les da mucha capacidad de expresión. Y luego otra pregunta, el tema del montaje de las tomas que han hecho, ¿eso también tenéis mesas? ¿Habéis tenido que enseñarles cómo se juntan? Claro, porque aquí la elaboración me imagino que es bastante... Y sobre todo el concepto tiempo, a mí me llama mucho la atención que en 3 días, algo que no sabían nada, porque esto fue una preparación, dicha desde Kunsthal, ¿no? A los alumnos una semana antes de esta semana, y fue una sorpresa, ¿no? El tema, dónde iban a estar, con quién iban a trabajar entre ellos, en fin, errar, que era el tema, en fin, yo creo que había muchas cosas nuevas que, claro, en 3 días elaborar todo aquello es complicado. Si encima estamos diciendo que había que montar las tomas, hemos dicho, ¿esto también tenéis cabinas o cómo es esto? No. A ver, en general los medios, a todos los niveles en el taller, son como pocos medios, o sea, tienen que trabajar un poco como trabajamos ahora, con poquitos medios y con lo que hay. Entonces ellos, toda la edición y todo lo hacen con sus ordenadores portátiles, a veces como están acostumbrados a trabajar. En la escuela tienen asignaturas en las que trabajan esta técnica y ya te digo, son cámaras, las cámaras son sobre todo básicamente reflex digital, con eso van captando, luego también pues alguna GoPro para llevar cosas, hacer tomas ahí, pues eso, ¿no? Con ese punto que tiene esas cámaras, y luego edición, ya te digo, pues con sus portátiles y punto. Pero salen cosas, es que no hace falta tanto para realmente hacer cosas potentes. Bueno, vamos a seguir, y esta vez con una alumna que ha participado en este proyecto. Ella es... Irene San José. Lo va a decir ella porque yo le he llamado de 2 formas diferentes, Irene San José. Bueno, me han dicho que ella tenía que ser la que tenía que hablar como representación de los alumnos. Está en segundo de los estudios en la escuela Kunsthal y su especialidad está en el diseño gráfico publicitario. Eso es. Y bueno, Irene, dime qué te ha parecido esta propuesta que se ha mezclado entre lo que es tu escuela, que ya por segundo año consecutivo ya estás habituada seguramente a la dinámica de trabajo, de estudio, a tus profesores también. El hecho de salir, por ejemplo, del lugar y enfrentarte a un espacio diferente con un tema muy concreto, ¿qué ha supuesto? ¿Un esfuerzo, una concentración especial o, sin embargo, una aplicación de lo que ya os enseñan? Bueno, es un esfuerzo porque, aparte de que teníamos solo 3 días para trabajar, que es un plazo muy corto, es un gran esfuerzo porque tienes que llevar algo a cabo, unas ideas que están muy marcadas y que al final tiene que haber una conclusión, puede ser errónea o no, como decía el título del trabajo, pero tenía que llevar algo, eso es. Bueno, a mí me han dicho, un profesor me ha comentado que en realidad el fondo, no era el encontrar un tema concreto explicado de tal manera que se cierre esa investigación, sino es más bien todo el proceso evolutivo y de investigación, que es lo que realmente interesa, ¿no? ¿Me puedes contar un poquito en tu investigación hacia dónde has errado? Pues la verdad nos habían asignado como unas palabras clave y a nuestro grupo nos había tocado la palabra vagar.
Entonces, Claro, porque la palabra errar no solamente es confundirse, ¿no? Sino también puede ser una actitud, ¿no? y con vagar al final hemos llegado a la conclusión de que puede ser llegar a caminar sin rumbo. Entonces, basándonos en esa conclusión sacada entre todos, hemos decidido pues movernos en base de estímulos. Entonces, nuestro proyecto se basa en eso, en movernos en base de estímulos que nos da la gente, nos da la calle y, bueno, esa es al final la conclusión, que sale un recorrido en el cual ha sido guiado solo por estímulos. ¿Y en tu grupo, que estabais 8, 12, cuántos estabais? Estábamos 10. 10. ¿Y los que vagaban por la ciudad erais vosotros o vosotros sois los voyeurs que hacéis que la gente de la calle sea un poco el protagonista, ¿no? A ver, nosotros hemos sido las personas que nos hemos guiado en base a estímulos. O sea, hemos creado una fila entre los 10, una fila con un ritmo muy militar, en el cual lo que queríamos conseguir era una unión. O sea, que fuese una única fila, como una única persona. Entonces, la primera persona era la que guiaba a los demás en base a sus estímulos. Y en cierto momento esa persona tenía unos estímulos para hacer 3 diferentes acciones, que podían ser como desperdigarse. La fila se rompía y cada uno se desperdigaba durante cierto tiempo. Luego estaba crear una forma, que decidimos hacer un círculo. Y el tercero le hemos llamado miradas, que era que todos en fila nos poníamos y mirábamos a un punto. Entonces la fila rotaba. El primero era quien elegía parar, pero el siguiente de la fila era quien decidía empezar. Y se seguía un recorrido guiado por esa primera persona, seguido por todo el grupo. Entonces era bastante chocante ver por la calle una fila de 10 personas que iban a un ritmo muy militar y siguiendo un recorrido estimulante. Al final, que la persona decide en base a lo que le estimula en ese momento. No tiene ningún recorrido pues decidido, no tiene nada decidido a dónde ir, ni dejar de ir. Incluso hemos llegado a seguir a personas. Tu estímulo, ves a alguien que te estimula y dices, pues le voy a seguir. Bueno, vamos a seguir con el tema Kunsthal en Factory. Y bueno, lo que no he dicho es que lleva un año en este centro, Factory Irún, lleva un año existiendo y en realidad esta propuesta que os han hecho en Kunsthal es, bueno, aprovechando de que ya lleváis mucho tiempo y de que las cosas las hacéis muy bien, pues han querido homenajear, ¿no? Incluso el esfuerzo de Kunsthal dentro de este espacio para, bueno, pues darle un poquito más de publicidad, supongo. Bueno, ya veis que estoy con Susana Zaldívar, que ya la conocéis. Ella también es la culpable de este encuentro. Y yo creo que, Susana, nos tienes que comentar un poquito ese lado docente que tú tienes también ahí en esa escuela y cuál ha sido tu participación, si ha sido el esquema de trabajo, si ha sido incluso la orientación de los alumnos, cómo tenían que dirigirse hacia lo que era errar, ¿no? Y si dentro de tu docencia, que creo que sigue siendo la del color, bueno, pues ha habido alguna aportación que ellos han tenido que también trabajar o explicar. O a ver, venga, cuéntanos un poco, Susana. Bueno, en principio el espacio Irún Factory, que es del ayuntamiento, pide a Kunsthal que haga algo para celebrar su aniversario de primer año. Entonces la escuela propone un taller que ya hemos hecho otras veces, en la que se transforma la escuela, las clases se separan para convertirse en una escuela completa, en donde los profesores y los alumnos se mezclan todos. Y entonces desde el departamento de CAPRO, que es un departamento que tiene la escuela, que se encarga de proyectos reales con alumnos tutelados con profesores, se ha diseñado este taller. Este taller, con el título de Errar Humanum Est,
se ha propuesto, se han dado unas referencias, se han explicado unas situaciones, se han proyectado unas imágenes y algunas performances y así, y entonces esto que les habéis ayudado a los alumnos un poquito, porque claro, es un taller de 3 días, entonces claro, el tema del tiempo aquí es importante, y vosotros, creo haber entendido, lo que habéis hecho es orientar rápidamente al alumno dónde debe realmente centrarse, cómo centrarse y cuál es el proceso a seguir. Y esa es la labor que habéis hecho vosotros una semana antes, ¿no? Yo he sido uno de los profesores, no he sido uno de los que he organizado el taller. El taller lo han diseñado Gaisca Zuazo, Jesús Arrecubieta, Ricardo Ruiz y Eduardo Piedrola en su principal volumen. Y a nosotros, como resto de profesores, nos han dado unas pautas. Esas pautas pasaban porque teníamos 3 días. De los 3 días nos han ayudado a esquematizarlo, porque se han hecho grupos, 6 grupos de 10 alumnos, como he dicho antes, mezclados con diferentes especialidades, y los profesores tenemos que poner en marcha que ellos hagan ese taller, ¿no? Que consiste en hacer una acción que interactúe con la ciudad de Irún y los ciudadanos, y que tienen que destacar o basarse en el concepto que nos ha ido tocando por grupos. Porque en las imágenes que hemos podido todos disfrutar se ve una como ligereza, ¿no? Es como una cosa muy jovial, se ve que desde luego la intención es dirigida por gente joven, eso está claro, y lo que he visto es que está bien entendido el concepto, no te preocupes por el acabado, sino realmente por el mensaje que quieres decir con errar. Y yo creo que eso se ha visto clarísimamente y hemos visto que se percibe, ¿no?, a la hora de entregar esa definición. A ver, te contaba antes que la intención del taller desde la escuela hacia nuestros alumnos era la experiencia, era sobre todo vivir la experiencia. Si en esa experiencia se pensaba, se divagaba, se concluía, se proyectaba, se hacía una actividad, luego teníamos que darle un soporte gráfico para poder contar qué es lo que habías hecho. Sobre todo yo le decía a mis chicos, este soporte no es el fin, el vídeo no es el resultado, lo que buscamos. Lo que pasa es que el vídeo va a ser, o el soporte gráfico va a ser lo que luego nosotros podamos contar a nuestros compañeros. Y nosotros queremos que nuestros compañeros o los otros grupos nos cuenten qué es lo que han hecho. ¿Y de qué manera? Bueno, pues con un soporte de vídeo, que es como más fácil. Pero, evidentemente, en 3 días la presión y el tiempo pues no te permite tampoco hacer... Yo creo que han estado bastante bien. La verdad es que a mí me ha gustado mucho, me he divertido muchísimo, nos hemos reído, que yo creo que casi todos. Pero bueno, yo creo que lo que importa es esa intención de hacer que el joven realmente piense en que lo suyo va a ser visto, ¿no? Y que aunque es alumno, es capaz de realmente crear y de aportar algo a lo que es para él su preparación, ¿no? Y su preparación no solamente es estudiar, sino también es efectivamente elaborar, que este proyecto es una muestra tipo exposición, pero ya en unas vanguardias, ¿no? Es muy importante que... yo creo que cada vez más es muy importante que todos los conocimientos que tengas, luego sepas utilizarlos. Porque quien habla muchos idiomas, pero luego nunca abre la boca, ¿para qué sirve, no? Entonces, pues, cuando tú tienes unos conocimientos, cada uno aporta una experiencia, cada uno su saber, pues luego el ponerlo en práctica es lo que vale. Al final, vale que esos conocimientos se puedan utilizar. Y entonces, pues, al final... Claro, un medio para comunicarse es también una forma de poder demostrar que eso es para lo que te sirve, ¿no? Para lo que vale. ¿Cómo cambian los tiempos?
cuando estábamos en Bellas Artes, Susana, ¿verdad? Pues esto, desde luego, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar como docentes enseñando pues esto, ¿no? El que, bueno, pues las nuevas tecnologías avanzan, la posibilidad de poder pues aprender de ellas y sobre todo de expresarnos. Yo quiero darte las gracias, no solamente por la labor docente que tienes, que es muy buena, sino también por estas iniciativas de que hacéis que el alumno no se sienta tanto alumno. Y eso también es muy importante, porque aunque es joven y su bagaje no es como el de un profesional, sí tiene esa capacidad de, por lo menos, de proponer, ¿no? Como estás diciendo. Hay que dejarles muchas veces somos nosotros los que no les dejamos que propongan. Y claro, ellos, pues si no les dejas, pues no proponen. Pero resulta que cuando les dices, oye, que tienes que proponer tú, entonces empieza una marcha que al final demuestra que es mucho más eficiente que sus conocimientos se puedan poner en marcha. Y es allí cuando más aprenden, ¿no? Como en el rodaje. Ahora tenemos aquí a Belén Sierra. Ella, ya sabéis, que trabaja en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Irún, y ella seguramente que nos va a explicar primero la función de Factory, Irún Factory, en esta ciudad, y luego este encuentro tan especial que me ha parecido muy acertado, el hecho de que se busquen espacios diferentes en un mismo lugar y se presten incluso el poder enseñar lo que en un lado se elabora y en el otro también, ¿no? Belén, buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, pues muy contenta de celebrar este primer aniversario de Irún Factory. Eso es, porque efectivamente es un año que ya ha pasado. Hemos visto un vídeo también donde explican muy bien el origen de esta idea, de esta propuesta con Irún Factory, y la verdad es que es un camino que había que proponer, por lo menos. Esperemos que con el tiempo todo vaya cuajando más, supongo, porque pues es un año que todavía pues hay mucho que enseñar, mucho que explicar a la ciudad de Irún. ¿Tú cómo ves a la ciudad de Irún? ¿Ella va a ser capaz de acercarse con una normalidad como cuando se presentan cosas más de historia que ya se conocen, que tú también estás en ello? ¿Tú crees que es un concepto filosófico el de Factory, Irún Factory, adecuado para la ciudad, o ves que no, que hay que darle más tiempo y que efectivamente poco a poco iremos entrando? Bueno, yo creo que las dos cuestiones no son incompatibles, es decir, es un concepto que es muy acertado, pero por otra parte es cierto que hay que darle tiempo. Recientemente un año es innovador, es algo diferente, pero sobre todo es una oportunidad. Porque Irún es un referente cultural desde hace mucho tiempo, en toda su diversidad cultural y amplia de la palabra cultura. Pero es verdad que esto lo hemos visto como una oportunidad también, ¿no? Como una oportunidad de dar un paso más hacia adelante en la cultura, en un momento además en que la cultura, pues por las circunstancias también económicas que se estaban viviendo, estaba viéndose perjudicada, y lejos nosotros de dar un paso atrás, lo que hemos hecho es ser igual un poco valientes y osados, pero había que serlo, innovar y atrevernos con nuevos equipamientos culturales. Es cierto que Irún cuenta con equipamientos culturales, Irún cuenta con un rico patrimonio, Irún cuenta también con multitud de exposiciones a todos los niveles, pero hemos dado un paso más. Disponíamos de un espacio, disponíamos de los verdaderos protagonistas de las películas, que son los jóvenes creadores, los grupos que estaban surgiendo en la ciudad, que no era casualidad que estuvieran surgiendo. Y lo único que hemos hecho es mezclar todo eso, trabajar de manera conjunta y coordinada, y pues el resultado es que disponemos de una fábrica de creación donde diferentes colectivos pues les sirve de punto de encuentro, les sirve como espacio donde poder desarrollar sus proyectos y tocar muchos ámbitos también, es decir, desde audiovisual a las artes plásticas, a las expositivas, es decir, pero con otro concepto más innovador y más moderno que hasta ahora no disponíamos. Efectivamente, Belén, estarás de acuerdo conmigo cuando estamos diciendo que Irún puede tener una parte más clásica o neoclásica, vamos a decir, y esta que efectivamente sorprende por su riesgo hacia una vanguardia, ¿no? Tenemos una escuela, una academia de pintura y dibujo que estamos todavía con el pincel y el carboncillo, pero efectivamente ahora tenemos un lugar que podemos llamar que es un taller de encuentro, que es Irún Factory, que es una propuesta abierta a los jóvenes que no tienen dónde acudir o para poder elaborar sus ideas, donde el Ayuntamiento de Irún ha apostado por
visto que lo mismo, pues efectivamente, la gente joven, la promoción última, difícilmente a veces por lo económico o por el espacio no pueden soltar su creatividad. Es una apuesta entonces bipolar la que tenemos en Irún. Y eso es lo que a ti te gusta, es lo que tú realmente propones. Sí, sí, sin duda alguna. O sea, es una apuesta firme porque creemos efectivamente que, bueno, Irún es una ciudad grande, es la segunda ciudad de Guipúzcoa y hay sitio para todos y hay sitio para todo y así creemos que debe ser. Es verdad que, bueno, que este tipo de iniciativas pues costarán igual algo más a determinado sector de la población, pero desde luego entre los jóvenes estamos viendo que la apuesta ha sido, desde luego, ellos mismos están poniendo en valor realmente con su trabajo, con sus proyectos y con su dinamización, el que esta apuesta firme que hemos hecho se vea, porque es decir, si hacemos una apuesta pero no nos acompañamos de los elementos que lo integran, pues seguramente no hubiera sido un éxito, pero precisamente los protagonistas así demuestran que esto está siendo lo que creíamos que tenía que ser, que era arriesgada, sí, pero que veíamos que era una oportunidad y que era necesario también. Bueno, creo que desde ese punto de vista es un año, es pronto también, para cualquier tipo de equipamiento, para cualquier tipo de actividad nueva es pronto, pero bueno, desde luego el año que ha vivido Irún Factory no solamente, como os decía, a nivel expositivo, a otro nivel de trabajos también, sobre todo como punto de encuentro, como posibilidad de espacio para determinados colectivos de jóvenes y también como punto de encuentro para artistas en residencia, pues yo creo que es un espacio que cumple perfectamente con las expectativas que nos habíamos marcado.